Y bueno, ya que tenemos la grabación en curso, yo quiero darles la bienvenida a todos los que nos están acompañando el día de hoy, que vamos a ver el tema de cuenta satélite. Es nuestra segunda conferencia en cuanto a que ya estamos dentro del programa de diálogos económicos, haciendo una serie de presentaciones que va a ser los sábados cada 15 días. Esta vez coincidió que fue 8 días, pero van a ser los sábados cada 15 días. Y el objetivo de este programa que estamos iniciando en la escuela es precisamente acercarles a todos los estudiantes y también a nuestros compañeros maestros materiales que a veces desconocemos o que nos hace falta conocer a profundidad y que sobre todo vayan enfocados a complementar aquellas partes de nuestro plan de estudio que no alcanzamos a ver o que no están programados, como es el caso del tema del día de hoy, que a mí me parece un tema sumamente importante. Y bueno, yo los dejo aquí en compañía de nuestras madrinas, porque así ya las he bautizado de nuestro programa, de quienes hemos recibido un gran apoyo por parte del INEGI, que es pues un pilar en la economía con todos los datos que nos da en la información que no hemos conocido tan a fondo, pero que nos estamos dando la oportunidad de conocer. Y pues le agradezco a la licenciada Guadalupe Lorena García Montes de Oca y a nuestra brillante egresada de la Escuela Superior de Economía, la licenciada Marisela Portado Martínez, y los dejo con ellas. Muchas gracias. Gracias, profesora Corchado. Pues bienvenidos, bienvenidas. Vamos a dar comienzo con esta sesión. Como bien ya lo mencionó la profesora Corchado, el día de hoy vamos a ver lo que son las cuentas satélite. Son 7 cuentas satélite, las cuales se desprenden del Sistema de Cuentas Nacionales de México. Y la verdad es que van a ver que son todas muy interesantes. Hasta ahorita ya empiezan a tener más auge estas cuentas satélites, no son tan conocidas, pero creo que en algún proyecto de investigación este puede ser un elemento que les puede ayudar mucho. La verdad es que están muy, muy interesantes. Bienvenida, Mari, y cualquier duda, comentario, levanten su manita electrónica, les cedemos la palabra. Creo que no tienen nada de acceso al chat, si no me equivoco. ¿No va? Ok. Levanten su manita electrónica y con mucho gusto, pues, pueden externar alguna duda, algún comentario. Bienvenida, Mari. Adelante. Gracias, Lore, gracias, profesores, gracias. Bienvenidos a esta sesión en la cual pues, realmente vamos a ver un desglose de un concepto que vimos en la sesión pasada, ¿no? Vamos a ver lo que son las cuentas satélite, ¿sí? Un proyecto que genera el INEGI para fortalecer la parte del sistema de cuentas nacionales. Y les decía que a lo mejor es una parte de continuación de la sesión pasada, porque pues vamos a hablar ya esos conceptos que estuvimos sabiendo de qué es el Producto Interno Bruto, qué es una cuenta satélite, pues aquí ya vamos a irnos a analizar esa relación que tiene este indicador macroeconómico del Producto Interno Bruto en relación con ciertos sectores ya de la economía del país. Entonces, voy a compartir mi presentación. Listo, Bueno, Mari, perfecto. ¿sí? Ok. Entonces, estas cuentas satélite, les comentaba, son parte del Sistema de Cuentas Nacionales de México, ¿sí? Aquí pues vamos a repasar de manera muy rápida porque ya estuvimos platicando un poquito en la sesión pasada de qué son las cuentas nacionales y para qué nos sirven. Recordemos que las cuentas nacionales pues nos van a proporcionar una descripción integral de toda la actividad económica. Platicábamos que pues, realmente la contabilidad nacional del país, ¿no? Es lo que lo que contiene el sistema de cuentas nacionales. Y van a incluir actividades que involucran tanto las unidades domésticas, es decir, los individuos y las entidades residentes en el país, pero también la información de las unidades externas, es decir, los residentes en otros países. Además, estas cuentas son exhaustivas, están completamente integradas
y vamos a tener cuentas sobre producción, consumo, generación, distribución y redistribución de ingreso, la inversión de capital y el financiamiento. Y estas cuentas nos van a permitir generar indicadores mensuales, trimestrales, algunos regionales y lo que son las cuentas satélite. Les decía, todos estos indicadores, todas estas cuentas satélites tienen el propósito de darle fortaleza al sistema de cuentas nacionales. Vamos a utilizar, nos vamos a apoyar de un indicador macroeconómico que es el Producto Interno Bruto, que platicábamos que es la suma de la riqueza o el valor generado por todos los establecimientos producidos del país, ¿sí? Y nos vamos a apoyar en la generación de este indicador a través de metodologías que dan las cuentas nacionales de las Naciones Unidas, la OECD, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea. ¿Y por qué nos apegamos a esas recomendaciones de organismos internacionales? Se hace con la finalidad de generar nuestro indicador y que pueda ser comparable con el indicador de otros países. Y todos estos países integramos el Producto Interno Bruto de la misma manera o hacemos el cálculo del Producto Interno Bruto de la misma manera, pues podemos comparar ese indicador a través del tiempo, ¿sí? En alguna investigación, en algún análisis. Ahora, decíamos que el Producto Interno Bruto, pues sí nos analiza un crecimiento. Podemos nosotros medir si el país está creciendo económicamente a través de este indicador, pero empiezan los economistas, empiezan los analistas a decir, bueno, tenemos indicadores que miden el crecimiento, pero ¿qué pasa con el bienestar de la población? ¿Qué indicadores nos están permitiendo medir ese bienestar de la población en la medición de la producción económica? Entonces, hay que empezar a incluir mediciones de bienestar bajo un contexto de sustentabilidad, ¿no? Este término de sustentabilidad quizás lo hemos escuchado en algunos temas muy específicos. ¿En qué temas han escuchado este tema de sustentabilidad? ¿Alguien que quiera participar? ¿En alguna temática que ustedes hayan escuchado ese tema de ser sustentable? ¿No? ¿Nadie lo ha escuchado? Pues hay algunas cuentas, bueno, algunos temas, por ejemplo, en la contaminación, en el desarrollo de la ciudad, por ejemplo, que estábamos hablando hace rato, ¿no? Qué tan difícil es vivir en la Ciudad de México por el tráfico. El ruido, bueno, también es otra forma de contaminación. Pues serían algunos temas. Faustino. Sí, posiblemente los chicos y chicas que están ahorita participando con nosotros, por el nivel en el que se encuentran, todavía no han llevado algunas asignaturas que tienen que ver con la parte ambiental. En particular, una unidad de aprendizaje, que es lo correcto, en donde se recupera esa parte ambiental, es cuando se llama una unidad de aprendizaje que se llama economía espacial. No recuerdo en qué semestre se lleva, pero ahí está. Y posiblemente, reitero, como su nivel ahorita en el que se encuentran no llevan otras asignaturas que pudieran recuperar, aunque sea de manera marginal, la parte ambiental. Por eso es que quiero pensar que los chicos no tienen un punto de vista al respecto. Pero uno como profesor se supone que sí lo debemos de tener. Y en la parte correspondiente a lo que se ha dado en llamar en nuestro mapa curricular, en nuestro currículo, salidas terminales, ¿sí? Ahí tenemos algo que se llama preespecialidades, porque a nivel licenciatura, pues eso no es posible hablar de especialidades, pero tenemos preespecialidades, y una de esas preespecialidades es justamente de economía ambiental. Pero esto ya los chicos es cuando los que llegan a elegir las unidades de aprendizaje de esa preespecialidad las pueden cursar a partir del 7º semestre.
Sería el comentario que por el momento me permito hacer. Gracias, profesor. Me parece que Elizabeth Rubio había levantado la mano. Elizabeth, no sé si quieras participar. Sí, bueno, yo había escuchado el término de sustentabilidad en los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Así es, ajá. ¿Sí? Entonces, ese término de sustentabilidad se está incluyendo en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se incluye en los términos de cuando hablamos del medio ambiente, como bien lo dijeron los profesores, ¿no? Cuando hablamos ya del término de medio ambiente, de ecología, es donde hablamos ese contexto de sustentabilidad, de que sea sustentable, de apoyar, pues ahora sí, al medio ambiente, ¿no? Entonces, eso es lo que pretende esta parte de las cuentas satélite, incluir y analizar ese contexto de sustentabilidad. Y no significa, como dice la diapositiva, quitarles su importancia o su validez de las mediciones del Producto Interno Bruto. Al contrario, nos va a servir como una referencia. El Producto Interno Bruto va a ser nuestro indicador macroeconómico, sigue siendo el indicador macroeconómico para medir el crecimiento del país, pero ahora vamos a cambiar o vamos a incluirle a ese indicador ese contexto de sustentabilidad, ¿no? Entonces, la contabilidad nacional va evolucionando para poder generar información que coadyuve a medir el bienestar y el desarrollo sustentable. Tenemos nuestro enfoque tradicional en el cual, pues, ¿qué analizamos? Ya decíamos ahí en las cuentas que abarca el sistema de cuentas nacionales, ¿no? Vamos a analizar la parte de la producción, del consumo, ¿sí? De bienes y servicios, de capital producido, de capital financiero, nuestro enfoque tradicional de nuestra contabilidad nacional, pero le vamos a incluir un nuevo paradigma, vamos a incluirle mediciones de activos ambientales y de bienestar. Entonces, tenemos nuestra contabilidad nacional tradicional y alrededor es donde ya vamos a empezar a incluir ese enfoque de bienestar, vamos a empezar a analizar qué mediciones, qué indicadores necesitamos para poder tener un bienestar como sociedad y un desarrollo sustentable, ¿no? Entonces, dentro de este nuevo paradigma, pues ya vamos a encontrar que necesitamos el tema de capacitación. Tenemos que tener alguna medida que nos permita analizar qué pasa con la capacitación. Es importante que tengamos capacitación, hablemos de la parte del empleo, ¿no? Es importante, ¿ustedes qué consideran, chicos, chicas? ¿La capacitación en los trabajos es importante o no? Si hay capacitación en las empresas, ¿qué es lo que podríamos nosotros obtener? Adelante, Pedro. Pedro. Bueno, con una mejor capacitación podemos obtener un mejor desarrollo en el empleo y poderlo llevar de mejor manera, ¿no? Podemos tener mejor empleo, mejor desarrollo, ¿no? Podemos tener a lo mejor mayor ingreso, ¿no? Ahora, vean, entonces ahí estamos viendo pues el bienestar que podríamos obtener derivado de una capacitación. En cuestión de salud, ¿por qué es importante tener salud? O porque es importante pues también enfocar todas estas cuestiones gubernamentales, esas políticas en la parte de salud dentro de la contabilidad, ¿qué lograríamos? ¿Cómo lo relacionan ustedes ya en la parte económica? Si tenemos salud, la población, ¿qué hay? ¿No? ¿Alguien que quiera participar? O andan muy penosos o todavía andan dormidos de ayer. Sí. Adelante, profesor Faustino. Ese no es el objetivo de que los profes que estamos presentes participemos. Valga la excepción, en última instancia lo hacemos, pero respetuosamente, chicos y chicas que están acompañándonos en esta sesión de trabajo, sin temor, sin pena, expresen su punto de vista y no tengan el temor de decir, ay, si estoy mal, ¿qué van a...? No. Yo así les digo a mis estudiantes. Ustedes opinen. No, es que no sé si estoy bien. Pues vamos a ver si estás bien.
Por Sí, favor, ¿no? es para hacerla más interactiva, para que participen, para que no se cansen de estar yo hable y hable y hable, sino que también Además, ustedes lo perdón, vayan maestra, relacionando. Ujú. concluyo ahora sí. Estas sesiones de trabajo en las que nos están apoyando nuestras maestras especialistas del INEGI, chicos y chicas, lo reiteramos, ya lo expresó la maestra Corchado, es para ustedes, más que para los profes. Los profes estamos aquí porque también nos interesa y es una forma, entre comillas, de actualizarnos, pero para ustedes es para complementar su formación, incluso si lo quieren ver de esa manera, su capacitación también. Gracias y disculpe. Sí, sí, no se preocupe. Gracias, profesor. Entonces, vean, ¿cómo relacionamos el tema de la salud? Si tenemos salud, bueno, pues podemos tener un empleo, podemos generar un ingreso, podemos tener educación. Entonces, vean cómo el tema de salud, siempre decimos, mientras tengamos salud, podemos hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, el tema de la salud es un tema de bienestar. Si yo tengo salud, estoy bien, puedo hacer alguna actividad económica, mejor remunerada, no remunerada, ¿sí? Pero pues aporta al sistema de cuentas nacionales. Recuerden que por ahí vamos a ver, o a lo mejor ustedes han escuchado esas actividades de trabajos no remunerados, lo vamos a hablar un poquito más acá adelante. La parte de educación, sí, también es un tema en la parte económica fundamental, el tema de implementar políticas para la educación. Entre más educación tengamos, pues va relacionado con el empleo, podemos obtener un mejor empleo remunerado. Existe una conexión social y no hablamos de una conexión ahí de las redes sociales, ¿sí? Hablamos una conexión entre que la población tiene que estar relacionada con todo este tema del desarrollo sustentable, de la participación, de las problemáticas que estamos viviendo. También decía la profesora Corchado, esa parte de pues los cierres, las manifestaciones, las inundaciones, y qué tanto nosotros como sociedad estamos conscientes de la problemática en que vivimos y también apoyar y aportar algo, ¿no? Y ahí entra esta parte de la participación cívica. Si tengo esa conexión social con todas esas problemáticas, ¿sí? Pero también cómo participo como sociedad para poder ayudar a vivir en un mejor ambiente. Por ejemplo, que tanto participamos en estos comités vecinales para poder arreglar los parques, para poder a lo mejor recoger la basura, ¿sí? O sea, cómo nosotros participamos y es un bienestar que tenemos como sociedad. O sea, a lo mejor ustedes dicen en la parte económica, pero si estamos como sociedad participando en que en mi entorno, ¿no? Aquí en mi colonia, digo que ya arreglamos el parquecito, ya metimos ahí y es esta parte de, pues vamos a sembrar árboles, ahí vean cómo podemos nosotros buscar ese bienestar y ese desarrollo sostenible. Entonces, son elementos importantes que empiezan los economistas a analizar y decir, tienen que incorporarse estos temas para la contabilidad nacional tradicional. Y con esto, pues va relacionado la parte de los servicios de los ecosistemas, por ejemplo, ese de desarrollo sustentable. Va involucrado con nuestros ecosistemas. Les decía, a lo mejor yo me fui a la parte de un ejemplo de una colonia, ¿no? El de vamos a sembrar árboles en el parque que están ahí, en ese terreno que está abandonado ahí. Pues estamos hablando de a lo mejor mejorar nuestro ecosistema, de poder nosotros incorporar ese capital natural a nuestra contabilidad, ¿no? Ahorita vamos a hablar, parte de capital natural, es un parte del desarrollo sustentable, parte de que necesitamos los elementos naturales, necesitamos esta parte de los ecosistemas para poder tener un desarrollo sustentable. Entonces, las cuentas satélites son un esfuerzo de la comunidad estadística para incorporar medidas de desarrollo y de bienestar. Estas cuentas satélites van a ampliar las fronteras de la producción y consumo, donde ya van a incorporar algunas mediciones que incidan en la calidad de vida, es decir, en el bienestar de las personas.
En México se han desarrollado 7 cuentas satélite, ¿sí? INEGI es el que genera estas cuentas satélites y algunas de ellas nos van a permitir conocer información sobre un sector en específico, ¿sí? Ahí vamos a tener la cuenta de cultura, la cuenta turismo, la cuenta de vivienda, la cuenta de salud. Les digo, son cuentas que nos van a analizar un sector muy específico, ¿sí? También tenemos algunas otras cuentas que ya son más para medir un impacto, ¿no? Como es la cuenta satélite de medio ambiente, que es la económica y ecológica, que nos va a medir el impacto del medio ambiente y de esos recursos naturales que veíamos en la diapositiva anterior, que hablábamos de un capital natural. También tenemos la de instituciones sin fines de lucro. Vamos a ver esa participación o ese impacto económico que tienen estas organizaciones no lucrativas, ¿sí? Y también vamos a ver lo que es la cuenta satélite de trabajo no remunerado en los hogares. Una cuenta también muy importante porque le da un valor a esas actividades que se hacen dentro de los hogares y que no reciben un salario, ¿no? Entonces, aquí son esas 7 cuentas satélites que vamos a ver el día de hoy. Platicábamos al inicio que es una introducción a qué tiene cada una de estas cuentas, un poquito de su metodología, algunos resultados, porque cada una de ellas son muy amplias. Por ejemplo, el trabajo no remunerado, la de medio ambiente, sí, la de turismo, salud, ya son un poquito más grandes. A lo mejor hay unas muy pequeñitas como la de vivienda, la de cultura y las instituciones sin fines de lucro, tienen menos indicadores, pero indicadores muy importantes para analizar ese sector en particular, ¿no? Entonces, ahorita que entremos a cada una de ellas, las van a ir viendo. Entonces, en resumen, las cuentas satélite son una oportunidad de llevar el análisis de temas sectoriales, sociales, ambientales y culturales al marco de la contabilidad nacional. Vamos a iniciar con las cuentas satélites económicas y ecológicas de México, ¿no? Esta cuenta satélite que nos permite medir el impacto que el agotamiento de los recursos naturales y tenemos recursos naturales que se agotan. Vayan pensando ahí ahorita para que cuando les lance la pregunta me digan qué tipo de recursos naturales son los que se agotan y cuáles recursos naturales se degradan, porque en esta cuenta satélite nos permite medir ese impacto de los recursos naturales, los que se agotan, pero también los recursos que se degradan en el medio ambiente. Todo esto ocasionado por la producción, distribución y consumo de bienes y servicios que tiene la economía. ¿Sí? Por eso les digo, es una cuenta económica, una cuenta satélite muy importante porque ya hablamos del impacto del medio ambiente derivado de las actividades económicas. Entonces, de manera muy rápida, una persona que quiera decirme qué ven en esta diapositiva, ¿cómo la podrían interpretar? ¿Algún valiente que diga yo? Con uno que me levante la mente, que me diga, ¿qué ven en estas imágenes? Y si no, pues aplicamos que Lore me diga, al azar agarre a alguien. Claro que sí, eso me gusta, eso me gusta. Aquí hay un Mira, chico. gracias, Alfredo Mendoza, por favor, y después Pedro López. Gracias, profesora. Adelante, por favor. Bueno, yo por lo que veo en las dos imágenes es bueno, en la derecha es la contaminación sobre la industria, más bien en la industria, y en la imagen izquierda más bien es como la explotación ambiental, que puede ser como que son los troncos y ahí están los animalitos por detrás, entonces ya es como una explotación hacia al ambiente. Eso es lo que yo veo en esos. Muchas gracias. Pedro, creo que te había levantado su manita. Sí, Pedro. Adelante, Pedro, por favor. Justo como dice mi compañero, como la sobreexplotación de los mismos recursos naturales nos afecta a otro tipo de especies, ¿no? E incluso a nosotros mismos.
Y en la siguiente imagen, pues vemos como la contaminación, en este caso la muestran como el aire, cómo está afectando, pero también en el agua, ¿no? Cuando es contaminación de agua y eso pues, nos llega a afectar mucho. Oh, ok, muchas gracias. Y vean cómo, muchas gracias chicos. Y vean cómo esta cuenta satélite también nos permite, aparte de darnos datos estadísticos, datos económicos, nos va a permitir también reflexionar. Es una cuenta que a mí me gusta porque nos hace reflexionar en cómo estamos agotando los recursos, cómo en ocasiones cuando vemos las noticias. No sé si a ustedes les ha tocado ver las noticias que dicen, se metió el oso a la zona urbana, ¿no? Que está un animal silvestre dentro de la zona urbana, nos están invadiendo. Y yo digo, no, no nos están invadiendo, más bien nosotros en algún momento invadimos sus hábitats, ¿no? Entonces, esta imagen creo que esta parte de la tala de árboles, pues que no nada más es una actividad económica y dicen, bueno, sí, nos sirve a las personas esa actividad económica para producir bienes, servicios, pero ¿qué trae atrás esa actividad económica, no? ¿Cómo quitamos el hábitat de estos animales, de esta vida silvestre? Y le digo, y luego pues nos quejamos, ¿no? De que encontramos animales silvestres dentro de la zona, cuando yo digo, pues a final de cuentas creo que fue al revés, nosotros invadimos, ¿no? Y la otra parte, pues bien decíamos, derivado de las actividades industriales, bueno, sí genera humo y la contaminación del aire, pero ¿cómo va a relacionar esa parte del aire? O sea, no nada más es contaminación del aire, sino también una contaminación a a nuestra flora, una contaminación a nuestro suelo, al agua, por ahí nos comentaba el compañero, ¿no? O sea, vean cómo una actividad económica pues nos puede afectar a varios recursos naturales, ¿no? Entonces, considerando los esquemas económicos que sabemos que son parte de un sistema más amplio, vamos a considerar esos activos del medio ambiente. Esta cuenta satélite lo que analiza son esos activos del medio ambiente, ¿sí? El capital humano y social, y con esto nos va a permitir medir esta cuenta satélite ese impacto negativo, cómo estamos degradando el medio ambiente, cómo nos estamos agotando los recursos naturales. ¿Tiene una parte positiva? Sí, hay una externalidad positiva que va vinculada a las actividades que estamos haciendo para no dañar tanto a nuestro medio ambiente, ¿sí? Aquí vamos a ver, esta cuenta satélite nos da esas dos partes, el impacto negativo y bueno, también alguna parte positiva de qué es lo que se está haciendo para resarcir ese daño al medio ambiente, y lo vamos a hacer a través de vincular dos variables macroeconómicas. Decíamos al inicio, vamos a analizar el Producto Interno Bruto, ¿sí? Y también el Producto Interno Neto, es decir, el valor total de los bienes y servicios producidos, ¿sí? Por los residentes de un país en un periodo determinado, normalmente un año. ¿Y qué es lo que nos da el Producto Interno Neto? Pues acuérdense que deducimos lo consumido en la producción, es decir, consolidado, ¿no? Entonces, adelante, creo que el Mari, profesor sí, Faustino el tenía su mano, profesor ¿no? Faustino, sí. Adelante, profesor Faustino. Profesor Perdón, un Faustino. énfasis rapidito para nuestros jóvenes y jovencitas estudiantes. Hay algo que se llama, y ahorita están aquí las maestras, me corrigen si ya no es procedente, que se llama matriz de Leopold, así como si fuera Leopoldo. Esa matriz de Leopold es un instrumento, si me permiten plantearlo de esa manera, que permite hacer un ejercicio de impacto, así como lo menciona la maestra Portado, negativo o positivo, de impacto ambiental de cierto tipo de actividades económicas. Eso lo recuperé, lo aprendí cuando participé hace algunos años en una universidad tecnológica, en unas pláticas, conferencias, un taller sobre tecnología ambiental, que es una de las carreras que imparten en las universidades tecnológicas. Bueno, algunas. Matriz de Leopold. Nada más. Gracias, disculpen. Sí, sí, muchas gracias. Y efectivamente, ahí vean cómo vamos a tener ya datos que nos van a permitir, pues, apoyar a el análisis, ¿no? Lo que decíamos, aquí yo les doy los datos estadísticos y vean cómo ya pueden complementarla, como bien dice el profesor, con estos datos que nos da la matriz, ustedes ya pueden empezar a hacer
un análisis más a detalle de esa parte o esas externalidades positivas y negativas, ¿no? Entonces, les decía, para estas cuentas satélites, vamos a apoyarnos de estos dos indicadores. En este caso de la económica y ecológica, nos vamos a apoyar del Producto Interno Neto porque este indicador lo vamos a sacar restándole al Producto Interno Bruto el costo y la depreciación o desgaste que sufren los bienes de capital. Ese es el concepto que tenemos de Producto Interno Neto. Ahorita que ya lo analicemos de manera ecológica, si ya estamos hablando de que vamos a analizar esa depreciación y ese desgaste que sufren los bienes de capital, aquí en esta cuenta satélite ya hablamos de un producto neto ecológico, porque ya esa depreciación va a ser de nuestros activos naturales. Entonces, la cuenta ambiental de México, ya decíamos, mide ese impacto de la actividad económica en el ambiente. Dentro de la parte de externalidades negativas, vamos a poder analizar los recursos naturales que se agotan, ¿sí? Dentro de ejemplos de esos recursos naturales tenemos los recursos forestales, el agua subterránea, los hidrocarburos, ¿sí? Esta parte de agotamiento de los recursos forestales a veces es un poquito cuestionada en la parte de, pero es que se vuelven a sembrar. Sí, les digo, sí, sabemos que aplicamos esa parte de reforestamos, de esos recursos forestales, perdón, bajo la tala, ¿no? Decimos, es que se taló, pero se volvieron a sembrar. Pero hay un agotamiento aún así, porque ¿cuántos años tardan en crecer esos árboles? Y siempre y cuando los cuiden, ¿no? Les den un mantenimiento, porque entonces ya han visto esta parte de que de repente dicen, reforestaron cierta zona del bosque tal, ¿no? O reforestaron alguna área. Pero sí pasan ustedes, dicen, ay, sí, pusieron arbolitos, pusieron plantitas y todo muy bonito, pero vuelven a pasar en semanas y no las riegan. Entonces se vuelven a morir las plantas, ¿no? Entonces ahí es donde decimos, pues sí, realmente sí volvemos a sembrar árboles en los bosques, pero ¿cuánto tiempo tardan en que vuelvan a crecer o que sean adultos estos árboles, ¿no? En la parte de degradación, aquí se degradan algunos recursos naturales como la emisión al aire, ¿sí? Estamos ahí es donde podemos decir, ok, no nos vamos a acabar el aire, ¿no? Porque si no, es imposible nos acabemos el aire, pero realmente lo estamos degradando. Ahí hablábamos de la profesora Corchado decía, la contaminación en la Ciudad de México, exactamente, ahí es donde estamos viendo que a lo mejor si nos vamos a otras entidades federativas, a lo mejor la calidad del aire es mejor que a lo mejor aquí en la Ciudad de México y pues sabemos el por qué, sabemos cuál es la situación de cada entidad federativa, de si todavía lo desagregamos a nivel municipal, ¿no? En algunos municipios más que en otros, pues todo eso derivado de qué es lo que se hace, cómo se vive en esas ciudades, ¿no? La zona metropolitana del Valle de México. Entonces, esa degradación que está sufriendo el aire. Y ahí vamos a encontrar esa degradación en las emisiones móviles, fijas y de aire. Pónganme un ejemplo, ¿qué podría ser una degradación o una emisión de aire móvil? ¿Qué se les ocurre que podríamos nosotros contemplar dentro de ese término de emisión de aire móvil? Por favor, Naomi. Adelante. Bueno, pues vienen en el aire, pues entran los gases de efecto invernadero, o también con lo que es el humo que provocan ya sean los camiones, o sea, todos los carros que se juntan en el tráfico. Entonces, bueno, ese humo que despiran, pues es como el que más contamina, ¿no? Así es. Entonces, una emisión de aire móvil, bien lo dijo la compañera, autos, los aviones, son ejemplos. Una fija, una emisión de aire fija que contamina. La industrial. La industrial, las empresas son fijas. Y una de área. ¿No? Ahí sí entraría la de efecto invernadero.
Entraría ahí, y les voy a poner un ejemplo más específico para que lo vean. Por ejemplo, ¿ustedes han pasado por alguna zona donde están los basureros o esas zonas donde están reciclando la basura? ¿O un rastro? ¿O han pasado cerca de un rastro? Ana Paola levantó la manita. Adelante, por favor. También podría ser el uso de solventes y pinturas Uso de solventes o pinturas. y la quema de basura o leña en comunidades podría ser. Podría ser, vean, pero estas zonas, por ejemplo, la quema de basura, esa es una emisión de aire fija, ¿sí? Porque no se mueve, pero una de área también podría ser esto que les decía de los basureros, ¿no? Porque tenemos los basureros, aunque los están reciclando, están trabajando ahí, pero ¿cómo nos pega la emisión al aire? Adelante, Jimena. Creo que también un ejemplo muy básico sería del consumo del tabaco. El consumo del tabaco también que contamina el aire, ¿sí? Entonces, vean cómo ya podemos empezar a analizar. Entonces, esas son emisiones al aire, estamos contaminando de una u otra manera, estamos contaminando nuestro aire con la quema, como bien decía la compañera, de ciertos cultivos, ¿no? Cuando decimos que es una práctica que hacen y es una práctica económica que hace la gente que vive en campo, que se dedica a esa actividad de sembrar, donde queman, ¿no? Para volver otra vez a sembrar. Entonces, contamina el aire. Les decía esto de los rastros que dicen, bueno, es una actividad económica, pero huele, no sé, por eso les decía, si alguien ha vivido, vive cerca o pasa cerca de un rastro, a veces dicen, bueno, pues no contamina el área porque están cerrados, están haciendo su trabajo, pero el olor que genera es una de aire, contamina el aire en cierta zona, ¿no? Entonces, son ejemplos. Y luego tenemos una degradación de agua residual. Estamos degradando, aunque decimos, bueno, aplicamos esta parte de volver a reciclar el agua, ¿no? De las lluvias, ¿no? De los ríos. Pero bien por ahí la comentó la compañera que decía, bueno, ¿qué pasa cuando las empresas tiran pintura, tiran químicos al río, ¿sí? ¿Qué generamos? Contaminamos un área, ¿sí? Pero también contaminamos o hacemos degradable el agua porque ya no la podemos volver a utilizar, ¿no? La degradación del suelo, el suelo nunca nos lo vamos a acabar, ¿sí? Sin embargo, pues también con tantos químicos que estamos arrojando al suelo, bueno, pues cuesta trabajo hacerlo fértil para la siembra, hacerlo fértil para a lo mejor los bosques, ¿sí? Entonces, es un recurso que se está degradando. Y los residuos sólidos, cuando hablamos de residuos sólidos, siempre ¿a qué nos referimos? ¿Quién ha escuchado ese término de residuos sólidos? ¿A qué término nos referimos? ¿No? ¿Los residuos sólidos no lo han escuchado? ¿El término residuos sólidos? Cuando hablamos de la basura, ¿no? Cuando hablamos de residuos sólidos hablamos de basura. ¿Por qué decimos que estamos degradando esos residuos sólidos? Porque estamos degradando la basura si ya es basura. Porque acuérdense que la basura, si sabemos reciclarla, si sabemos separarla, se puede volver a utilizar. Sin embargo, si nosotros lo que hacemos es aventar ahí las pilas, aventarle químicos, aventarle estas pinturas que puede decir la compañera a mi basura, llega un momento que ya no la puedo reciclar, ya no puedo utilizarla para hacer composta, ya no puedo utilizar el plástico. Entonces, estoy degradando esa basura que en algún momento podría yo reciclarla. Entonces, esas son las externalidades negativas que mi satélite, ¿no? Esos agotamientos y esa degradación de estos recursos naturales, excepto el hueso de residuos sólidos, pero también lo considera como parte de una degradación. En las externalidades positivas que vamos a encontrar, los gastos, les decía, esas actividades que hacen para proteger el medio ambiente. Entonces lo va a medir a través de los gastos en protección ambiental, ¿sí? Ahí, ¿qué es lo que se hace? ¿Cuánto invierte las instituciones para proteger el aire, el medio ambiente y el clima? Díganme un programa que el gobierno está implementando para cuidar el aire, el ambiente y el clima.
¿Cuál, chicos? ¿Cuál? ¿El hoy no circula? El hoy no circula, ¿no? Así de fácil, el hoy no circula es un gasto que está invirtiendo el gobierno, porque sí es un gasto, aunque decimos, es que pagamos para verificar y todo esto, pues sí, pero de ahí es donde obtiene estos gastos para proteger el medio ambiente, ¿no? ¿Ha funcionado o no ha funcionado? Esta cuenta satélite lo puede decir. Programas para cuidar las aguas residuales, sí, esos programas que incluso la Ciudad de México ha incorporado los últimos años en la parte sur, allá en Xochimilco, Tláhuac, que es de poner un tubo en los techos de las viviendas para poder reciclar el agua de las lluvias, ¿sí? Es un programa que se ha hecho, cuidar ciertas zonas, ¿sí? Que son protegidas, que es para proteger la biodiversidad, la gestión ambiental, el manejo de los residuos, esos programas que hace algunos años se implementaron en separemos la basura, ¿funcionó o no funcionó? Ahí es un tema de verdad muy interesante que necesitamos analizar y creo que de cierta manera no estábamos educados para poder aplicar esta parte de el manejo de residuos. Sí, entonces ha costado trabajo el que seamos conscientes de la importancia de separar la basura, pues lo digo, ahí son temas, cada uno de estos son temas interesantes de ha funcionado, no ha funcionado, ¿no? Esos gastos que da el gobierno para las instituciones que se dedican a la investigación y desarrollo de la protección a estos agotamientos o esta degradación de los recursos naturales, ¿sí? En los gastos en cuidar en programas de agua, del suelo, entre otros, ¿no? Entonces, esas son las partes positivas. De todo eso, lo que nosotros vamos a poder obtener ya es un indicador que es el Producto Interno Neto ajustado ambientalmente o, como le decimos, Producto Interno Neto ecológico, ¿sí? Ustedes van a poder, les decía, ir relacionando del Producto Interno Bruto, ¿sí? Cómo está este Producto Interno Neto ecológico. Entonces, vamos a ver que para 2023, ¿sí? Alcanza un monto de 24.4 billones de pesos y va a representar al 76.7% del Producto Interno Bruto a precios de mercado. Ha tenido alzas Producto Interno ecológico, pero también ha tenido bajas. Ahí recuerden que estas gráficas tenemos que ver qué pasaba en esos años, a pesar de la pandemia, por ejemplo, en 2020 sí tuvo una caída, se ha ido recuperando este PINE, pero vean, realmente no fue mucho impacto porque las actividades económicas de cierta manera sí se detuvieron, pero bueno, el impacto al medio ambiente y seguimos utilizando los recursos naturales, aunque estuvimos en el tema de la pandemia, ¿no? En el tema de los costos totales por agotamiento y degradación ambiental, es decir, cómo nos estamos agotando esos recursos naturales respecto al Producto Interno Bruto total de la economía, ¿sí? Vean cómo estos costos a partir del 2003 que inicia la generación de esta cuenta satélite, ¿sí? Era del 6%, ¿sí? Del Producto Interno Bruto total de la economía, ¿sí? Para 2023 es del 4.2% estos costos, o sea, sí viene hacia la baja sus agotamientos, esa degradación, pero pues vean cómo está estancada, ¿no? Está estancada desde el 6, empezó a bajar, pero llegó un momento en donde pues ya se quedó estancada en el 4.4, 4.1, ¿sí? Aquí, ¿qué es lo que más nos conviene? Que esta gráfica venga todavía más hacia la baja. Pueden ustedes analizar cuáles son esos recursos que se están agotando, se están degradando, el cambio que ha tenido a través de estos programas, si han funcionado o no han funcionado. Vean, por ejemplo, el caso que decíamos de las emisiones sin contaminantes del aire. En el 2003 era el 4.18% del Producto Interno Bruto, ¿sí? Para 2023 es el 2.51%. O sea, esa degradación ha funcionado, esos programas más bien han funcionado para poder bajar esa degradación en la parte de emisiones contaminantes del aire. Pero vean qué pasa con otros elementos como lo es la generación de residuos sólidos, donde en 2003 era de 0.35, para 2023 del 0.40, o sea, en vez de bajar, pues ha incrementado.
Vean la parte de la erosión del suelo. En 2003 era de 0.32% del Producto Interno Bruto. Vean que ahora es el 0.60 del Producto Interno Bruto, que quiere decir que pues realmente pues esas externalidades positivas en esta parte de la erosión del suelo, pues realmente hay que analizarlo. No han funcionado o no han sido lo suficientes para resarcir ese daño a la erosión del suelo, ¿no? Y lo mismo podemos hablar de las descargas de aguas residuales no tratadas. Entonces, vean en qué elementos es donde sí ha ayudado, ha bajado, pero pues todavía le falta más y en cuáles de plano ha subido, ¿no? Porque cuando nosotros analicemos la parte de los gastos en la protección ambiental, es donde podemos ir a ver qué tanto ha invertido el gobierno, qué tanto el sector público ha participado en esos gastos en protección ambiental. Y vean cómo el 0.7% para 2023 fue el 0.7% del Producto Interno Bruto total, fue los gastos en protección al medio ambiente. Es muy poco. Si ustedes analizan ya la parte, y lo vamos a ver ahorita, los gastos contra los costos, ¿qué está pasando? ¿Son suficientes? Y de hecho, esta gráfica, ¿qué tendría que ir, chicos? ¿Hacia la alza, hacia la baja? Yo les decía, los costos tendrían que ir hacia la baja. Estos gastos que están, vean, de 0.6, 0.7, realmente ha sido muy poco lo que se ha incrementado estos gastos. Esta gráfica, ¿hacia dónde tendría que ir? ¿Hacia la alza, hacia la baja? ¿Qué opinan? Hacia la alta los gastos, ¿no? Los gastos tendrían que ir hacia arriba, que el sector público invierta más en resarcir esos daños, efectivamente, ¿no? Ahora vea, ¿en qué ha invertido más en los gastos? Hablando de los gastos, ¿en qué gastos o en qué rubro ha aportado más esa protección en medio ambiente el sector público? Vean que está en la parte de los hídricos, ¿no? Vean en la parte del aire, ambiente y clima. Si se dieron cuenta en la diapositiva que les mostré, pues son en los elementos donde ha disminuido. Pero vean, por ejemplo, esta parte del suelo, ¿no? Vean esa parte de los residuos sólidos, ¿sí? Sí ha invertido, pero veamos que entonces no ha sido suficiente esta parte de esta inversión o estos gastos en protección para resarcir ese daño en esos recursos naturales. Entonces ahí podemos ir analizándole. Ahorita por cuestión de tiempo no me detengo a analizar cada una de ellas, acuérdense que es una introducción, pero vean cómo sí podemos ir analizando esos programas, ¿no? Que decíamos, a ver, el hoy no circula, a ver, esos programas de agua residual está funcionando, esa parte de cuidar las zonas de biodiversidad, están funcionando, pues veamos ese costo y veamos estos gastos. Al analizar estos costos, también nos permite analizar el tema de desacoplamiento entre la economía y el deterioro ambiental, a lo cual hace referencia a la capacidad de la actividad económica de crecer sin aumentar o incluso reducir los impactos ambientales negativos como la contaminación y el agotamiento de esos recursos. Se busca una disociación entre la producción y el consumo y la presión sobre los recursos naturales, ¿sí? A eso nos referimos cuando hablamos de ese desacoplamiento entre esa economía. Vean cómo en el 2003, cuando se empezó a hacer esta cuenta económica y ecológica, veíamos que esa relación estaba muy estrecha. A través de los años, pues sí, este fenómeno se ha separado, ese desacoplamiento se ha visto, se ha empezado a generar una brecha y esto pues puede lograrse mediante el uso más eficiente de los recursos naturales, de incorporar tecnologías nuevas, de generar políticas ambientales, de esa transición que hablábamos de entrar a una economía más sostenible. Entonces, vean, quizás esté funcionando, ¿no? Ahí estamos desacoplando esa relación que tenemos entre la economía y el deterioro ambiental, pero también ya vimos que nos falta mucho a través de analizar estos costos, pues aún nos falta todavía que se siga separando esta gráfica, ¿no? Que esa relación del Producto Interno Bruto con los costos totales siga siendo más ancha esa brecha, que es lo que tendemos a lograr, ¿no? Es lo que se pretende lograr. Hay otros países que han incorporado
también la cuenta satélite, por eso les decía esa parte de vincular esas recomendaciones internacionales, porque nos permite hacer eso, compararnos con otros países en la parte de los gastos en protección ambiental. Vean, México invierte 0.7% de su Producto Interno Bruto en estos gastos, lo veíamos, algo muy parecido a lo que invierte España, lo que invierte Suiza, ¿sí? Aunque, bueno, sabemos que también cada país tiene sus propias características en la parte económica, entonces a lo mejor decimos, es que invertimos igual, pues sí, pero analicemos los recursos naturales, analicemos nuestras políticas, ¿sí? Económicas o las políticas ambientales, bueno, para que podamos nosotros decir, tengo ese indicador, pero ¿qué pasa realmente con los costos de los recursos naturales de estos países? ¿Vienen hacia el alza, vienen hacia la baja? Si nosotros ya seguimos analizando los costos por agotamiento, ¿sí? Y vean la cifra que tenemos en costos por agotamiento, estamos hablando de millones, ¿no? Así estamos hablando de miles de millones. Y vean cuando hablamos de la parte de gastos en producción, o sea, simplemente por ver la cifra, podemos deducir que estamos agotando más nuestros recursos que lo que estamos invirtiendo en protegerlos. Por lo tanto, tenemos un déficit ambiental. Sí, entonces vean el esquema, sabemos la parte numérica y si lo quisiéramos representar ya en una imagen, vean, de nuestro 100% de nuestros recursos naturales, lo que estamos invirtiendo en gastos de protección es únicamente para atender esta zona, vean el resto, está todo seco, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que requerimos? Sacando ya cuentas de los costos y de los gastos, se requieren 6.4 veces más esfuerzos de estos gastos en protección para poder resarcir al medio ambiente por el daño que le estamos ocasionando. ¿A poco no están bien interesantes estas cifras de cuando ya analizamos esta parte del medio ambiente? Y cuando esta parte de esta gráfica, yo les decía, ¿cuál tiene que ir hacia arriba y cuál tiene que ir hacia abajo? Vean que las de color azul son los costos por degradación, están estancados, ¿no? ¿Sí? No están subiendo esta parte de los costos, está bien, dicen, bueno, ok, ahí están, pero también, ¿qué es lo que tendría que hacer? Ir hacia la baja. Y los gastos por protección, vean, empezamos con el 0.71% del Producto Interno Bruto, ¿sí? Y ha ido hacia la baja, ya a partir del 2022, a lo mejor empezamos otra vez a subir nuestra gráfica, pero realmente, pues a partir de 2016, que era el 0.71, llegamos otra vez en 2023 a 0.7% del Producto Interno Bruto. O sea, realmente seguimos estando en la misma parte de gastos en protección. Al final ustedes me van a decir con cuánta satélite les gusta más, ¿eh? Voy a entrar a la cuenta satélite de Turismo de México. Una cuenta satélite que nos va a permitir analizar esas estadísticas del turismo, ¿no? INEGI tiene varios proyectos para analizar el sector turismo. Sabemos que es un sector importante en el país, ¿sí? Por lo tanto, se genera esta cuenta satélite de turismo y también nos apoyamos con indicadores trimestrales de la actividad turística. Lo vimos en la sesión anterior donde hablábamos de estos indicadores oportunos de ver cómo está la economía. Entonces, en especial, tenemos a estos indicadores de la actividad turística y también hace otros proyectos como lo es la encuesta de viajeros internacionales, donde pues viene relacionada todas esas actividades turísticas derivadas del censo económico. Entonces, la cuenta satélite de turismo nos va a permitir medir las actividades de producción y consumo relacionadas con el turismo. Y a través de los indicadores macroeconómicos, ¿sí? Se va a obtener lo que es el indicador del Producto Interno Bruto turístico. Entonces, vean cómo generamos, les decía, un indicador para cada cuenta satélite que va relacionada ya a su tema, pero vamos a tener la referencia del Producto Interno Bruto nacional, ¿sí? Entonces, aquí esta cuenta satélite va a decir ese Producto Interno Bruto que producimos de la parte turística, pero también trae un indicador importante que es el consumo, cuánto consumimos de ese turismo,
¿no? Vienen dos términos, que es el turista y el excursionista. Los turistas son aquellos visitantes que llegan a un lugar y que pernoctan, es decir, que se alojan en algún establecimiento. Entonces, si se alojan en algún establecimiento en ese lugar, son turistas. Si nada más pasan, por ejemplo, a lo mejor yo voy a Huatulco, ¿sí? Pero mi camión hace una parada en Oaxaca, ¿sí? Y nos dicen, bueno, aquí vamos a hacer una parada en Oaxaca, ¿sí? Aquí tienen media hora, una hora y salimos en tanto tiempo hacia Huatulco. Esa no me voy a quedar una noche, no me voy a alojar una noche en Oaxaca, ¿sí? Entonces nada más voy a estar un rato, a lo mejor unas horas en esa entidad federativa, ¿sí? O en esa zona, entonces me consideran como excursionista. También van a encontrar los motivos del viaje. ¿A qué fui yo a ese lugar? ¿Fui por una cuestión personal o fui por un tema de negocios o motivos profesionales? Dentro de los motivos de un viaje personal, aquí se consideran ya si fui a un tema de una peregrinación, fui a visita a un templo religioso, fui a comprar, fui nada más de paso porque a lo mejor ya no alcancé un camión directo a Huatulco y tuve que hacer una escala en Oaxaca, por ejemplo. Porque fui de vacaciones, porque fui de visita a familiares o amigos, porque fui a un evento de la escuela, porque fui a una capacitación o porque tuve que ir a una cita médica en esa entidad federativa, por ejemplo, los que vienen a la Ciudad de México ya a los hospitales de especialidades, que vienen por un tema de salud o porque hasta acá les dieron una cita o los trasladaron a la Ciudad de México para alguna operación. Entonces son los motivos del viaje. En la parte del consumo, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que consumimos nosotros cuando salimos de paseo, ¿no? Ahí nosotros consumimos la parte de un servicio de alojamiento, ¿no? También utilizo el servicio de alimentación, de preparación de bebidas, utilizo un transporte para viajar, ya sea un transporte de ferrocarril o un transporte de pasajero por carretera o el transporte de pasajero por agua o el de servicio de transporte aéreo de pasajeros. Y con esos elementos nosotros vamos a poder analizar este indicador macroeconómico del Producto Interno Bruto del turismo, ¿sí? Siempre tomando como referencia el Producto Interno Bruto del total de la economía. Entonces, en esta gráfica nosotros lo podemos analizar. Esta cuenta surge a partir del 2008, ¿sí? La otra 2003, vean cómo también en la periodicidad va cambiando porque van surgiendo nuevas, vamos teniendo nuevas cuentas satélites, su periodicidad pues no es la misma. Entonces, aquí podemos analizar que el Producto Interno Bruto Turístico alcanzó un monto de 2.582.000 millones de pesos, lo que significó una participación de 8.6% respecto al Producto Interno Bruto del total de la economía, ¿sí? Y bueno, vean que si nosotros ya lo empezamos a analizar, ahí 2020 tuvimos una caída por la pandemia, ¿sí? Que se ha ido recuperando, pero vean hasta cuándo se empezó a recuperar algo muy parecido a lo que traíamos en 2019 hasta el 2022, 2023, vean que tenemos el mismo porcentaje de este indicador para 2019. O sea que realmente si comparan a través del tiempo, no ha crecido, excepto por esta parte, o sea, del tema de la pandemia, de los años que vivimos en pandemia, que fue uno, si ustedes dicen, necesito analizar el impacto que tuvo la pandemia en ciertos sectores, no van a encontrar así en el INEGI ese dato, así que dicen impacto, ¿no? Es analizar nuestra serie histórica, analizar nuestros datos y es donde decimos, vean, aquí tenemos ese impacto 2020, 2021, para 2022 es donde nos recuperamos porque les digo, es uno de los sectores que más tardaron en abrir porque no era esencial, ¿no? Ahora vean,
Si nosotros queremos analizar ese Producto Interno Bruto turístico según una actividad, también vamos a ver nuestras principales actividades que influyeron en el crecimiento del sector turismo, destacándose el de servicios de alojamiento para visitantes. O sea, aquí ustedes ya pueden ver esta parte de los servicios, ¿sí? Que fue el 1.8%, si ya lo analizamos en el 2022 y para 2023 no hubo una variación porcentual realmente, ¿sí? Pero es una de las actividades que tiene el mayor peso, la parte de los servicios de alojamiento. Y luego siguen los transportes de pasajeros, ¿sí? Y luego sigue el de servicios de restaurantes, bares y centros nocturnos, ¿no? Son las actividades que más predominan. En la parte de la producción, ¿sí? Vean que los bienes son las artesanías, ¿no? Siempre ese que decimos, me traes el recuerdito, pues vean que es una parte importante de este Producto Interno Bruto turístico. Vamos a poder analizar la parte de consumo turístico, ¿sí? Ahí tenemos dos términos, que es el consumo turístico interno y el receptivo. Aquí son los gastos que realizan los y las visitantes dentro del país, es el consumo interno, ¿sí? Y el consumo receptivo son los gastos que realizan las y los extranjeros, ¿no? Entonces vean cómo hasta podemos analizar, nos conviene que vengan los extranjeros, consumimos más los internos o los que llegan, ¿no? Entonces ahí es un indicador de consumo muy importante y podemos analizarlo también en la parte a través de la serie histórica con los datos porcentuales anuales. Y todavía algo más específico, se dice, en ese consumo ya vi que el turismo interno es el más alto, pero bueno, si lo analizo todavía más específico, podemos analizarlo por cuál el motivo de viaje, por qué salí o hice ese consumo turístico, cuál fue el motivo de mi viaje, y pues vean que vemos que el más alto, ¿sí? Es el de las vacaciones, el consumo turístico interno son por las vacaciones, ¿sí? Los negocios, el 5.1%, ¿sí? Del consumo turístico interno. Bueno, ahí ya podemos analizar los excursionistas, algunos gastos que se tenían previos, pero aquí lo interesante es ver tanto el consumo turístico interno como el receptivo y cuál es su motivo del viaje. Pueden analizar, les decía, es toda la parte de turismo, ¿no? Y otro indicador muy importante es los puestos de trabajo ocupados que son remunerados, es decir, todo lo que nos genera estos puestos de trabajo. Para 2023, los puestos que genera el sector turismo es de 2.8 millones de puestos en el sector turismo. Es una cifra que refleja un crecimiento del 3.1% respecto al 2022. Ustedes ya analizan este dato, tuvimos un incremento del 3.1% del trabajo o de los puestos de trabajo ocupados. Y luego todavía lo pueden alzar más específico, ¿no? Estos puestos de trabajo, ¿en dónde están concentrados? Si ustedes observan esta diapositiva, podemos ver que están concentrados en la parte de los servicios de restaurantes, bares y centros nocturnos, en el de alojamiento y en el de transporte de pasajeros. Por eso es que decimos que, bueno, también esta parte, ahorita que analizábamos de este consumo, pues ahí vemos que pues es donde también se concentra la mayor parte de los puestos de trabajo. Y les digo, analicen esta parte del impacto, vean, restaurantes y alojamientos son de los que estaban cerrados en la pandemia y pueden analizar también cómo le impactó a esta parte de estas actividades económicas en la pandemia. Otra cuenta satélite que tiene el INEGI es la cuenta satélite de salud. Una cuenta también que tuvo mucha relevancia y fue muy importante en el tema de la pandemia. ¿Por qué? Porque esta cuenta satélite mide todos los bienes y servicios que están destinados a la prevención, ¿sí? De la salud, ¿sí? A la recuperación
y al mantenimiento de la salud de las personas, ¿sí? Y aquí hablamos de prevención cuando a lo mejor están las campañas de vacunación. Entonces, es cómo también nosotros medimos esas campañas de vacunación, que es prevenir, la parte de prevenir, ¿no? La parte de recuperación es, ya me enfermé, ¿sí? Ya me enfermé, tuve alguna enfermedad, ¿cómo me voy a recuperar? Todo lo que voy a gastar, todo lo que voy a consumir en bienes y servicios para poderme recuperar. Y la parte de, ¿qué hago yo para mantenerme sano? ¿Sí? ¿Qué es lo que ustedes hacen para no enfermarse, para procurar estar sanos? Entonces vienen todas esas etapas de cuestiones de la salud. También van a incluir todos los gastos que generan las personas que son funcionarias del gobierno, que tienen esa responsabilidad de normar y regular esas actividades para preservar y mejorar las condiciones de salud. ¿Quién está aquí, chicos? ¿Cuál es la institución que es la responsable de normar y regular estas actividades en cuestión de salud? ¿A quién analizamos aquí? ¿A qué institución de gobierno? Sí, Ángel, por favor. A la Secretaría de Salud, ¿no? Así es, sí, incluimos a la Secretaría de Salud, ¿sí? Para que es que quien es la responsable de normar. Entonces, aquí sumamos todos esos bienes y servicios que se generan, se consumen, ¿sí? Y le vamos a sumar un elemento muy importante que es el valor del trabajo no remunerado. Aquí empezamos a hablar de ese término del valor del trabajo no remunerado que los hogares destinan a los cuidados de salud, ¿sí? Y les decía, fue muy importante porque en la pandemia sabemos que el sector salud no se dio abasto para atender a las personas que estaban enfermas de COVID, ¿sí? ¿Qué es lo que se tuvo que hacer? ¿Qué implementaron los hogares? A ver quién tuvo esa experiencia. ¿O qué es lo que escucharon? ¿Qué vieron? ¿Qué tuvieron que hacer los hogares? ¿Sí? Sabiendo que el sector salud no se dio abasto, no había lugares ya para más enfermos. ¿Qué hicieron los hogares? ¿Alguien que haya vivido algo o hayan escuchado de alguna persona que no pudo ser atendida por el sector salud? Sí, Citlali, por favor. Pues bueno, solamente escuché a tía, ella no es. Hijo, se oye bien bajito, Citlali. Sí, no logramos escucharte. No sé si le puedes subir un poquito el volumen a tu micrófono o pegarte un poquito a él, porque si no te escuchamos. Porfis. Un comentario que yo alcancé a escuchar, no sé, de una de mis tías fue que dijo que ella había tenido COVID, pero en el hospital ya estaba muy saturado. Entonces lo que hizo fue contratar como que a un doctor particular y quedarse en casa. Y el doctor particular era el que la iba a atender allí. Ok, muchas gracias. Y ahí está la respuesta, ¿no? ¿Qué hicieron los hogares? Pues atenderse ellos, o sea, hacer un gasto, ¿sí? Y quedarse en su hogar. ¿Y eso qué implicó el que una persona se quedara en los hogares? Es que alguien la tenía que cuidar. Entonces, es un trabajo no remunerado porque alguien la tuvo que estar cuidando. A lo mejor ella no podía hacer sus cosas, alguien tuvo que prepararle la comida, alguien que tenía que estar al pendiente de darle los medicamentos. Ese es el trabajo no remunerado que se hicieron en los hogares. Y en este rubro de la cuenta estatal de salud va enfocado a cuidados de la salud. Vamos a ver que el trabajo no remunerado tiene muchísimas actividades, pero esta cuenta midió ese cuidado en cuestiones de la salud que se hizo dentro de los hogares. Y como bien lo dijo Citlali, ¿no? Hubo muchos que dicen, no tuve un lugar en el hospital y me tuve que quedar en casa. Tuve que absorber yo los gastos, ¿sí? Tanto de medicinas, del servicio médico, y les digo, y pues de estarme atendiendo dentro de mi hogar, ¿no? Entonces, esa es la suma que van a encontrar ustedes en esta cuenta satélite, lo que aporta el sector público más lo que aportan los hogares. Y con eso vamos a generar lo que es el Producto Interno Bruto del sector salud. Le decimos ampliado porque
porque se considera este trabajo no remunerado de los hogares. ¿Qué vamos a tener en esta cuenta satélite? Vamos a tener toda la cobertura de la producción de bienes y servicios que se generan de manera directa o indirecta, que están relacionados con la prevención, rehabilitación y mantenimiento de la salud humana. Es decir, todas esas actividades que son de manera directa son los servicios de salud en las clínicas, en los hospitales, los laboratorios, la parte que decíamos de la administración de la salud, la Secretaría de Salud, el DIF, ¿sí? La fabricación de los medicamentos, de los materiales de curación, como actividades que son indirectas o conexas, ¿sí? Vamos a encontrar la parte de los seguros médicos, la parte del gasto que se hace en las escuelas de educación superior para formar profesionales para el cuidado de la salud humana, lo que genera, por ejemplo, ya el comercio de los medicamentos, que aquí ya nos va a incluir las farmacias, ¿sí? Las instituciones que investigan o desarrollan temas nuevos en cuestiones de salud humana, y también la parte, les decía, de los cuidados de salud en los trabajos no remunerados de los hogares, esos cuidados que se hacen dentro de los hogares, la ayuda que hacemos a otros hogares, es decir, a lo mejor si la que está enferma es mi mamá, ¿no? A lo mejor mi mamá es la que se enfermó, pero ella vive en otra vivienda, en otro hogar, ¿sí? Yo voy a su hogar a cuidarla, a darle de comer, a bañarla, ¿sí? A darle sus medicamentos. Ese es un cuidado a su salud, ¿sí? Pero lo hago en otro hogar diferente al mío, ¿no? Entonces, a eso se refiere ayuda a otros hogares. Y también aquí se considera en el trabajo no remunerado en cuidados de salud al trabajo voluntario que hacen las personas en alguna institución sin fines de lucro. A lo mejor esos voluntarios que van a cuidar a las personas adultas en un asilo, a lo mejor en un orfanato van a cuidar a los niños. Ese es un trabajo voluntario que no recibe una remuneración, que es un trabajo voluntario que hacen en estas instituciones y que suma a la parte del sector salud. Entonces, lo que va a medir esta cuenta satélite, les decía, es esta medición de los servicios hospitalarios, los consultorios médicos y clínicas, el comercio de bienes y servicios enfocados al sector salud, a los materiales de curación, a toda esta parte de la administración de la salud pública y a la fabricación de medicamentos. Podemos analizar cómo contribuye el sector salud respecto al Producto Interno Bruto, ¿sí? Vean que aquí podemos analizar que el sector público, ¿sí? Que es el color azul, para 2023 fue el 2.2%, ¿sí? El sector privado, ¿sí? El 2%, y el color rosa es el trabajo no remunerado de cuidados de salud en los hogares. Y vean lo que les decía, para 2020, pues el incremento que tuvo este trabajo no remunerado y que ha bajado, en 2021 todavía estuvo un poquito alto, pero vean que a través del tiempo, pues es un peso importante este valor que se genera derivado del trabajo no remunerado en los hogares. Podemos nosotros también ya analizar el Producto Interno Bruto del sector salud, medido en valores constantes, ya por algún tipo de bien o servicio. Vean que, por ejemplo, pues ya vemos que el mayor porcentaje, ¿sí? De ese Producto Interno Bruto del sector salud está en los servicios hospitalarios, seguido de los consultorios médicos, de los servicios conexos. Ya vimos los servicios indirectos, que son los seguros de gastos médicos, por ejemplo, y vean también la aportación del trabajo no remunerado en cuidados de la salud, que para 2023 tuvo una variación de 1.4, que significa que incrementó respecto al 2022. Podemos analizar los puestos de trabajo del personal ocupado remunerado del sector salud ya por alguna actividad, donde podemos ver que el mayor porcentaje de empleo está en la parte de servicios hospitalarios, seguido de consultorios médicos,
servicios conexos. Listo. Eso es en cuestión de la cuenta satélite de salud. Otra cuenta satélite es la del trabajo no remunerado de los hogares de México. Esa es una cuenta satélite que en lo particular a mí me gusta. ¿Por qué? Porque nos permite analizar, y les decía al inicio, ¿no? En algunas cuentas satélites nos permite analizar datos estadísticos, pero también concientizar o darle un valor a algunas de nuestras actividades, ¿no? En este caso, le da un valor y una relevancia a las actividades que muchas veces pasan como desapercibidas, las actividades que hacemos dentro del hogar. Sí, esas actividades que hacemos dentro del hogar, que no recibimos un salario a cambio, no es remunerado y que por lo regular, ¿quiénes las hacen? Las amas de casa, ¿no? Esos trabajos de los quehaceres domésticos. ¿Por qué? Porque pasan desapercibidas. Muchas veces a mí me ha tocado ver cuando platico de esta cuenta satélite y dicen, es que mi mamá es ama de casa o es ama de casa, ¿no? Pero lo hacen así como de, pues no le dan un valor porque no saben lo que es ser ama de casa, ¿no? Entonces se empieza a analizar esa actividad que hacen las amas de casa, la aportación y el valor económico no remunerado, porque no les pagamos nada, por hacer esas actividades productivas para poder generar servicios y producir bienes destinados a satisfacer las necesidades de los miembros del hogar, ¿sí? Díganme una actividad productiva que se hace dentro del hogar. ¿Qué es lo que se produce dentro del hogar con estas actividades? ¿Quién me quiere decir? ¿Quién haga que vea lo que hace su mamá, lo que ustedes hacen ahí dentro de su hogar? ¿Qué actividad podemos considerar como productiva? O díganme un servicio. Díganme una actividad que podemos producir, o un bien que producimos, o un servicio que producimos dentro de un hogar que no es remunerado. Por eso me voy a dar cuenta qué tanto apoyan en su casa. Un ejemplo de algo que producimos en nuestro hogar para una satisfacción de una necesidad propia. Ana Paola, por favor, y después Jimena, por favor. Podría ser sin ser remunerado, ¿verdad? Sí. Podría ser lavar los trastes, planchar, lavar la ropa. Esos son servicios, ¿no? Esos son servicios que se producen no remunerados. Perfecto. ¿Ahí quién más estaba? Jimena, por favor, Jimena Iraíz. También pues, los alimentos. Los alimentos, a esos que hacemos, ¿es un servicio o es una producción? Una producción, ¿no? Eso es una producción. Ahí podemos decir un ejemplo de una producción de bienes. Muchas gracias. ¿Hay alguien más, Loreno? No, nadie más, Mari. Ok, va, vean. Entonces, esos son ejemplos de los servicios que se producen dentro de un hogar y de lo que podemos producir. Hay un economista que es Gary Becker, que recibió un premio Nobel de Economía en 1992 por sus aportaciones microeconómicas en torno al comportamiento y las relaciones humanas. Pero él en 1995 da a conocer su teoría de la distribución del tiempo, en la cual él empieza a distinguir al hogar no solo como un agente consumidor, porque siempre lo habían visto como un agente de consumo. Él empieza a ver que, bueno, un hogar no solamente consume, sino también produce bienes y servicios, ¿no? Y como ejemplo está lo que decían las compañeras. Los alimentos, nosotros nos sentamos a comer, pero esos alimentos tuvieron que ser cocinados, ¿sí? Tuvimos que ir al mercado a comprarlos, tuvimos que servirlos, ¿sí? Entonces, ahí producimos, ahí nosotros generamos esa actividad de producción. Y bien decía, como servicio, pues la casa necesita darle una limpieza, mantenimiento, pero también tenemos la necesidad de ¿qué? De
tener cuidados, de proporcionar cuidados a los hogares donde hay niños, donde hay adultos mayores que tienen a lo mejor hasta una discapacidad, que necesitan una atención especial. Entonces vean cómo dentro de un hogar viene, lo analiza este economista, ¿no? Producimos, ¿sí? Pero también damos servicios, ¿sí? Y esta parte de los cuidados que la vimos en la cuenta satélite de salud, ¿no? Entonces vean cómo esta es especialmente para ese trabajo no remunerado. Entonces, ¿qué es un trabajo no remunerado en los hogares? Analizamos el tiempo que le destinan al trabajo de labores domésticas y de cuidados que es realizada por un miembro del hogar para poder producir un servicio, ¿sí? Que es para consumo propio. Este trabajo se realiza sin obtener un pago o remuneración, ¿sí? Y que quedan fuera de la frontera de la producción de la contabilidad nacional, ¿sí? Entonces, como quedan fuera, decimos, bueno, pero sí aportan, ¿sí? Aportan para nuestro bienestar, aportan, y otra vez nos regresamos a esa parte, si yo tengo ese bienestar en mi hogar, que a lo mejor tengo alimentos, ¿sí? Tengo ese espacio para poder tener un espacio limpio, ¿me da bienestar? Sí nos da bienestar. Entonces, es un dato muy importante que se tiene que medir. Entonces, aquí vamos a poder nosotros medir esas actividades productivas que cumplen esas condiciones que señalamos, ¿sí? Que no son remuneradas, que no están dentro del sistema de cuentas nacionales y que son destinadas a los miembros del hogar, ¿sí? Para cubrir esas necesidades de los miembros del hogar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar aquí? Las actividades que proporcionan limpieza y mantenimiento a la vivienda, por ahí ya decían barrer, trapear, ¿sí? La de proporcionar limpieza y cuidados de la ropa, desde separar la ropa, echarla a lavar, tenderla si es que tenemos que tenderla, doblarla, guardarla, coserla si se le cayó el botón, el limpiar los zapatos, todos esos detallitos que de repente dicen, ah, pues se le cayó el botón. Esa es una actividad y nos quita tiempo, aunque decimos son 5 minutos, pero vamos sumándole el tiempo que saqué la ropa de los cuartos, el tiempo que la separé, el tiempo que la eché a la lavadora, o sea, váyanle sumando, ¿no? Y sácala, tiéndela, y luego otra vez bájala de los tendederos y dóblala, y revisa si no le falta algo, y plánchala, ¿no? Entonces, vean, todas esas actividades que le digo, a veces pasan desapercibidas, aquí las cuentan, ¿no? El de proporcionar compras, el ir al mercado, ¿no? A veces dicen, es que fue al mercado. ¿Cuánto tiempo le destiné en ir al mercado, en formarme ahí en la fila de las tortillas? Es un tiempo, ¿no? El administrar del hogar se refiere a cuando me dan mi gasto y a lo mejor me siento y empiezo a hacer cuentas. ¿Cuánto tengo que pagar en luz, teléfono, en colegiaturas, en alimentos? Es un tiempo que le estoy destinando a mi hogar, a administrar mi hogar. La parte de proporcionar cuidados y apoyo, les decía, cuánto tiempo le dedico a cuidar a un niño que a lo mejor todavía no puede vestirse solo, no se puede bañar, o si tiene una discapacidad, o si tengo algún miembro en mi hogar que ya es una persona de la tercera edad que ya no se puede valer por sí mismo. Ahí entran todos esos cuidados. Y les platicaba de esta de proporcionar ayuda a otros hogares y el trabajo voluntario, del trabajo no remunerado, ¿no? Les decía el ejemplo de mi mamá, yo voy a su casa porque ella ya no puede limpiarla, porque ya no se puede cuidar ella, o vamos a un trabajo voluntario a una institución sin fin de lucro. Y el de proporcionar alimentos, el que decía, bueno, pues no nada más es que llego y ya he hecho todo a la cacerola, ¿no? Desde que tengo que picar, tengo que preparar, tengo que lavar, tengo todo lo que hacemos, quienes hacen de comer, ¿sí? O quienes les gusta hacer de comer, pues saben el tiempo que le dedicamos a esta actividad. Entonces, todo esto vamos sumando ese tiempo y le vamos a dar un valor. ¿De dónde vamos a sacar el valor? Ya tenemos las horas, ¿no? Que le dedicamos. ¿Cómo voy a sacar ese valor? Lo vamos a sacar de estadísticas que tiene el INEGI, donde nos dice el costo por hora. ¿Cuánto me cobra o cuánto cobra una persona por cuidar a un enfermo? ¿Sí? ¿Cuánto cobra una enfermera, por ejemplo, para el caso de las actividades de cuidados? ¿Cuánto me cobra una enfermera
¿sí? Eso es lo que yo le tendría que pagar a la persona que está en mi hogar haciendo esa actividad. ¿Cuánto me cobra una persona por planchar la ropa? ¿Sí? Eso es lo que le tendría que pagar a esa persona en el hogar que realiza esa actividad. Y así me voy, actividad por actividad. Entonces tomamos el costo por hora por actividad. Entonces sumo las horas, bueno, no sumo, multiplico las horas de trabajo no remunerada, ¿sí? Por el costo por hora de esa actividad y es lo que me va a dar un valor económico del trabajo no remunerado de los hogares. Y vean, por ejemplo, estos datos. Ya tenemos cifras brutas y cifras netas. Las cifras brutas nos van a reflejar el total de los costos de mano de obra que el mercado erogaría para producir dichos bienes y servicios, ¿sí? Y tenemos las cifras netas. Las cifras netas pues ya reflejan el ingreso efectivo que podrían percibir los miembros del hogar por realizar una actividad similar en el mercado, ¿sí? Entonces, vean, y la cifra bruta pues nos sirve mucho para poder nosotros analizar el comparativo con el Producto Interno Bruto. Entonces, vean, el valor de esas actividades de las labores domésticas y de cuidados no remuneradas equivale al 26.3% del Producto Interno Bruto. Si ustedes analizaron las anteriores cuentas satélites, cuando decíamos, el sector turístico respecto al Producto Interno Bruto, ¿de cuánto era? ¿Sí? Analícenlo y van a ver que el más alto es el del trabajo no remunerado. De las que llevamos ahorita, ese es el que equivale, es el porcentaje más alto que equivale al Producto Interno Bruto, el de las actividades no remuneradas. Si nos vamos a una cifra neta, una cifra ya per cápita, vean que por sus labores domésticas y de cuidados, cada mujer trabajó el equivalente a 86,971 pesos al año. ¿Qué quiere decir? Que esto es lo que le tendríamos que pagar a esa persona que realiza las labores domésticas y cuidado. Ahí, pues ya ustedes en su hogar podrían analizar, puede ser mamá, papá, la abuelita, incluso a lo mejor hasta uno mismo, ¿no? Es lo que me tendrían que pagar a mí por hacer esas actividades. Por eso les digo que es una cuenta que nos hace analizar, dices, híjoles, hace unas semanas di una plática a las unidades de Estado sobre esta cuenta satélite y una participante me decía, es que eso, si yo ahorro, o sea, si yo en vez de pagarle a esa persona porque me haga esas actividades, yo lo voy juntando como un ahorro, yo ya voy a planchar, voy a lavar, voy a hacer esto, o sea, ¿cuánto podría yo juntar? Y sí es cierto, ¿no? O sea, es donde ya analizas esa parte de cuánto, si yo hago esa actividad, si las pago, cuánto podría yo ahorrar en un año, ¿no? Ahora vean también la parte de la brecha de género. Esta cuenta satélite también nos permite analizar la brecha de género entre mujeres y hombres en esas actividades de trabajo no remunerado en los hogares. Vean, cada hombre, ¿sí? Por estas labores domésticas y de cuidados, ¿sí? Genera 31,844 pesos al año, ¿sí? Estos datos pues, han incrementado. Vean, yo tengo ahí una cifra de 2021 para que vean cómo ha incrementado para 2023, esta cifra que está dando es 2023, pero ustedes tienen un análisis histórico, pueden ir viendo si va aumentando o va decrementando la parte de la participación de las actividades domésticas de las mujeres y de los hombres, ¿no? Entonces vean que si analizamos ese valor per cápita entre hombres y mujeres, esa brecha de género, las mujeres aportan 2.6 veces más valor económico que los hombres. Y tiene su explicación, o sea, también hay que ver el tiempo, acuérdense, el tiempo que le dedicamos. Las mujeres le dedican más tiempo a esas actividades que a los hombres. Si analizamos qué actividades hacen el mayor tiempo los hombres, a qué se dedican el mayor tiempo los hombres, vemos que son las actividades productivas. Por eso tiene toda una explicación y podemos basarnos ahí en varias encuestas que tiene el INEGI para poder analizar estos datos, ¿no? Entonces, el valor del trabajo no remunerado en labores domésticas, ¿sí? y de cuidados da un valor económico de 8.4 billones de pesos, lo que
refleja el 26.3% del Producto Interno Bruto a nivel nacional. Si lo analizamos por entidad federativa, podemos ver que el Estado de México, la Ciudad de México, Jalisco y Veracruz y Nuevo León presentan el mayor valor económico de las labores domésticas y de cuidados. Esta cuenta satélite está desde el 2003. Podemos ver este incremento que les decía de la participación del trabajo no remunerado, del valor económico que dan los hombres y las mujeres. Y les digo, las mujeres siempre han dado el mayor valor económico, pero les digo también los hombres, pues ahí ha ido incrementó un poco en la parte de la pandemia y bueno, nos ayudó a que también ya se quedaron esas actividades en apoyo de los hombres. Esta lámina nos da esa explicación de la distribución de trabajo no remunerado doméstico y de cuidados porque nos permite analizar esa distribución porcentual. Vean, el del 100% de la población, ¿sí? El 52.7% de las mujeres se dedican o realizan este trabajo no remunerado doméstico y de cuidados. Los hombres el 47.3%. Vean las horas. Si nosotros ya analizamos cuántas horas le dedican a esta actividad, lo que les decía, ¿no? 72.8 horas las mujeres, 27.2% los hombres. Y si nos vamos al valor económico, bueno, ya vimos que el mayor porcentaje lo proporcionan, de ese valor económico lo proporcionan las mujeres. Ese valor económico no remunerado, según una función, ¿en qué actividad es donde está ese valor económico más alto? Pues vamos a ver que es en la de cuidados y apoyo. Es una actividad que si ya lo analizamos ya por el valor económico, está el 24.5% está aquí en cuidados y apoyo, ¿sí? El 23.8% en limpieza y mantenimiento a la vivienda, y el 21.9% en alimentación. Y luego ya vienen las compras de administración, ayuda a otros hogares, y la de limpieza y cuidados de la ropa y calzado es del 7.9% que da el valor económico. Y luego podemos analizar todavía más específico de ese valor económico que se aportan, en qué actividades aportan más los hombres y las mujeres, ¿no? Entonces, vean que las mujeres, vean la que decíamos de cuidados y apoyo, en la de limpieza y cuidados de ropa y calzado, en alimentación. Y vean, si queremos analizar la parte de los hombres, pues su mayor aportación está en la actividad de compras y administración del hogar y en ayuda a otros hogares y trabajo voluntario. Otra cuenta satélite es la de la cuenta satélite de vivienda de México. Es una cuenta satélite sectorial, ¿sí? Que nos permite analizar toda esa parte de lo que integra el sector vivienda, ¿sí? Vamos a poder identificar las actividades económicas asociadas a la vivienda para poder conocer su aportación a la economía nacional, siempre acuérdense, analizando o tomando en consideración el Producto Interno Bruto, la importancia de esas actividades de este sector, cómo se ha comportado el sector turístico, el sector de la vivienda a través del tiempo, el empleo que generan, ¿sí? Y los recursos financieros que promueven esas actividades, tanto de la construcción, la adquisición y el mejoramiento de la vivienda. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer en esta cuenta satélite? Identificar ese proceso económico que esté asociado al tema de la vivienda, es decir, vamos a tener todas las actividades de la edificación, como es las actividades para hacer planeación, de diseño de las viviendas, la preparación del terreno, la construcción de las mismas viviendas, la autoconstrucción, cuando a lo mejor no pagamos, a lo mejor alguien de la misma vivienda va a construir o va a producir algo para la vivienda, ¿no? En la parte de la adquisición, pues todas estas actividades que se hacen con servicios inmobiliarios, a lo mejor contratamos a una inmobiliaria
para poder adquirir nuestra vivienda, solicité un financiamiento, solicité un servicio notarial, ¿sí? O un apoyo de trámite legal para poder adquirir una vivienda. La parte del uso, ¿sí? Desde pagar un seguro de la vivienda, si pago un alquiler de esa vivienda, si necesito decorar el interior o rediseñar mi vivienda, ¿sí? Toda la parte de los que se dedican a la administración de bienes raíces, las viviendas colectivas, aquí el tema de las viviendas colectivas son también analizar de las viviendas que usan los orfanatos. Sí, ese es un ejemplo de una vivienda colectiva, un asilo de ancianos es una vivienda colectiva. Entonces, aquí también entra de para qué usan las viviendas. Y aparte, toda esa parte de la parte de gubernamental, que las instituciones que se dedican a la regulación y fomento de adquirir una vivienda. De esta cuenta satélite, pues podemos tener indicadores, ya les decía, de la aportación del sector de la vivienda respecto al Producto Interno Bruto, que equivale al 5.3%, ¿sí? De este indicador, todas las actividades que se generan ya respecto a la vivienda. Tenemos una serie histórica a partir del 2004, donde ustedes pueden ver la crisis inmobiliaria, ahí que cómo nos pegó en el 2009, sí, cómo se empieza a recuperar. En 2013 el sector también de la vivienda tiene una caída en el 2013, también vemos que por ahí hubo una situación con el sector de la vivienda. 2020, pues no se diga la pandemia, pero vean que en 2022, y veamos cómo se va a venir esta parte también en los próximos años acerca del sector de la vivienda, cuando vienen ahí políticas en la vivienda, ¿no? Tenemos... ya también podemos consultar nosotros este sector de la vivienda por actividad, les decía, la autoproducción en el sector de la vivienda, donde las familias o individuos gestionan directamente la construcción o las mejoras de sus hogares, ¿sí? Aprovechan sus propios recursos, toman sus propias decisiones sobre el diseño, los materiales y la construcción. A eso se refiere esta parte de autoproducción, y vean que es el porcentaje más alto de las actividades en el sector de la vivienda, ¿no? Y luego ya viene la parte del alquiler, ¿sí? De las viviendas, que es la aportación al Producto Interno Bruto. En cuestión de puestos de trabajo, pues podemos ver que estos puestos de trabajo en el sector de la vivienda, el porcentaje más alto está en la parte de la construcción. El 84.5% del personal ocupado en todas esas actividades involucradas en la vivienda, pues están en la parte de la construcción. Otra cuenta satélite también pequeñita, se dan cuenta, estas últimas ya son más pequeñitas, la de vivienda es pequeñita, esta de la cuenta satélite de cultura de vivienda también es una cuenta satélite muy pequeñita, pero les digo, nos da indicadores. Si están haciendo una investigación del sector cultura, les recomiendo que entren a estas, porque aquí ya es donde integra todas las actividades, desglosa las actividades y las integra de diferentes fuentes de información para poder obtener qué tanto nosotros vivimos esta parte de la cultura, qué tanto nosotros vamos al cine, a un concierto, si compramos las artesanías de recuerdo, porque también es parte de la cultura de las artesanías. Lo vimos en el sector turismo, en la cuenta satélite de turismo, donde también el consumo de las artesanías era un dato importante en el sector turístico, y vean cómo aquí en la parte de la cultura también la retomamos, ¿sí? Para poder analizarla, el de tomar clases de pintura, ir a visitar un museo, todas esas actividades son parte del sector de la cultura y generan un valor. Entonces, esta cuenta satélite va a medir ese valor, ¿sí? De las actividades culturales, en donde podemos nosotros ya tener un dato de la aportación del sector cultura del Producto Interno Bruto. Vean que para el 2023 es del 2.7% del Producto Interno Bruto, lo que equivale a 820 millones de pesos. Es una cuenta satélite de las recientes, por así decirlo, porque la tenemos desde el 2009, ¿sí?
y podemos nosotros ahí empezar a analizar del total de la economía, sí, su comportamiento del sector de la cultura. Vean, ahí en 2013 tuvimos una caída del sector de la cultura, sube para el 2015, 2016 vuelve a caer. Analicemos qué estaba pasando en el país, analicemos que la situación que está viviendo este sector en particular de la cultura, ¿sí? Vean que ya para 2021 se incrementa, 2022 vuelve a bajar, ¿sí? Vean, por ejemplo, qué es lo que entra en el sector de la cultura. Aquí vamos a encontrar todas esas, la aportación que dan las actividades de mercado, actividades de los hogares, y cuando hablamos de las actividades de mercado hace referencia a las que realizan los agentes privados que generan bienes y servicios culturales con un fin de lucro, ¿sí? La que habla de hogares son aquellas actividades que realizan personas del hogar en cuestión de un trabajo voluntario, cuando organizan alguna actividad cultural, cuando realizan una actividad para una festividad, por ejemplo, de la localidad, ¿no? De la iglesia, que hacen la feria ahí por la, ¿cómo se llama? Por el santo de la iglesia, ¿no? Esas ferias que se realizan es una parte de cultura, ¿no? Que decimos una feria, pues sí, porque es una festividad que está organizando una comunidad, ¿no? Entonces, para ellos es cultura. Entonces, ahí entra esa aportación de que hacen los hogares. Y bueno, les decía, toda esta parte de la gestión pública, actividades que realizan esas unidades de gobierno para poder difundir, desarrollar, fortalecer las actividades culturales, que bueno, vamos a ver a la Secretaría de Cultura prácticamente aquí, ¿no? También van a poder ustedes analizar esa distribución porcentual del Producto Interno Bruto de este sector cultura de acuerdo a una clasificación funcional, ¿sí? Donde ustedes van a poder ver cuáles artes son las que aportan más al sector cultura, y a través del tiempo van cambiando, ¿no? Vean, por ejemplo, ahorita este es un dato para el 2023, donde podemos ver que las artes visuales, por ejemplo, como la pintura, la escultura, dibujo y grabado, ¿sí? Ahí tienen el 17.6% del Producto Interno Bruto de este sector cultura. Podemos ver estos contenidos digitales en Internet que también, pues les decía, si ustedes lo analizan a través del tiempo, van a ver que estos servicios de televisión, de Internet, todas esas actividades económicas que generan por descargar y transmitir materiales como películas o series, pues van hacia la alza, ¿no? Y vean que pues las artesanías, es lo que les decía, ese de recuerdito que luego traemos, pues es una parte de la cultura de las artesanías también muy importante y tiene un peso relevante en este Producto Interno Bruto del sector de la cultura. Pueden analizarlo por entidad federativa, pueden ver qué entidad federativa tiene una mayor participación del sector de cultura en el Producto Interno Bruto, donde podemos ya analizar que pues ahí tenemos a Oaxaca, ¿no? Ahí tenemos a Michoacán, tenemos la parte de Quintana Roo, que pues es cultura, ¿no? Y también necesitamos analizar dónde están las zonas arqueológicas, porque también es parte que entra aquí. Ahora, también un dato bien interesante que trae esta cuenta satélite es cuáles van incrementando, ¿sí? Cuáles sectores de la cultura van incrementando. Les decía, eso de los contenidos digitales en Internet, tenemos una alza, pero también aquí lo importante es qué pasa con otras actividades culturales que van hacia la baja. Y algo preocupante para mí es esta parte de los libros, impresiones y presas, o sea, la cultura en cuestión de los libros y las impresiones impresas. Sabemos que, bueno, ya muchos libros ya son por Internet y a lo mejor ya los chicos los están leyendo acá en los contenidos digitales en Internet, pero vean la caída, menos 8.5, la variación porcentual respecto al 2022, ¿no? Y también cuando damos clases, pues nos damos cuenta que leen o no leen, compran el periódico o no compran periódicos. Entonces, algo también importante que viene hacia la baja, y les digo, ya a lo mejor va relacionado va hacia la baja esta parte de que ya no compramos los libros físicos, ¿no? Que ya no leemos los periódicos,
pero bueno, hay que analizar los contenidos digitales en Internet. Estaría interesante ahora desglosarlo y ver, bueno, qué tanto lo utilizan para ver series, ¿no? Estar conectados ahí en esta parte de películas y qué tanto leen un libro de manera de Internet. Le digo, pero pues ahí podemos ver, vean las artesanías, a pesar que es uno de los rubros también importantes, ¿sí? Viene hacia la baja también. Música y conciertos viene hacia la baja, ¿no? Entonces, ahí tienen elementos las autoridades para poder generar políticas públicas para fortalecer la parte de la cultura, ¿no? Y la última cuenta que vamos a ver el día de hoy es la de instituciones sin fines de lucro, ¿sí? Recordemos que esas instituciones sin fines de lucro son todas aquellas personas morales que no persiguen fines de lucro, ¿sí? Aquellas sociedades que analizan para la asistencia, para la beneficencia, son asociaciones civiles sin fines de lucro y que aportan un valor económico. Entonces, lo que hace esta cuenta satélite es analizar estas actividades, ¿sí? Cómo aportan a la economía, ¿sí? El personal ocupado remunerado, ¿sí? Cuánto empleo equivale, ¿sí? El tiempo que le destinan a hacer esas actividades, tanto la parte voluntaria como el personal remunerado, ¿sí? Y también cuál es la parte de que son públicas, privadas, voluntario. Vean que pues el porcentaje más alto lo dan las instituciones sin fines de lucro públicas y luego están las de el trabajo voluntario. Tenemos toda una clasificación de esas actividades sin fines de lucro, de las que se dedican a dar actividades de cultura y recreación, las de salud, algún servicio social, algunas religiosas, algunos sindicatos, algunos para cuidar el medio ambiente. Entonces, ahí están clasificadas todas esas instituciones. Si nosotros ya lo analizamos de todas esas actividades que hacen o a lo que se dedican esas instituciones sin fines de lucro, pues vamos a ver que el mayor porcentaje del Producto Interno Bruto de este sector no lucrativo están en las que se dedican a la enseñanza e investigación, seguidos de las instituciones religiosas y después a las de desarrollo y vivienda. Aquí podemos nosotros analizar también esta parte de la contribución del sector de esas instituciones sin fines de lucro para alcanzar el Producto Interno Bruto total de cada entidad federativa durante 2023. Pues podemos ver en esta gráfica que se destaca la participación de Oaxaca, ¿sí? De Morelos, Chiapas y la Ciudad de México, ¿no? Entonces son las entidades que más aportan, ¿sí? Al Producto Interno Bruto de este sector no lucrativo, ¿sí? Entonces, esas son las 7 cuentas satélite que genera el INEGI y que ustedes las van a poder consultar en su sitio, ¿sí? Nada más les voy a enseñar de manera muy rápida dónde los pueden consultar. Ya se visualiza tu Ah, página. sí, gracias, Lore. La podemos nosotros consultar en el apartado de programas de información. En la parte económica, decíamos que es un tema económico que depende del sistema de cuentas nacionales, ¿sí? Y aquí tenemos las cuentas satélite, las 7 cuentas satélites a las cuales ustedes van a poder entrar, ¿sí? Consultar qué tiene cada una de ellas, su periodicidad, cómo se genera a través de la metodología, sus tabulados. Acá yo les puse algunos ejemplos, pero aquí todavía tienen más información de los bienes, de los servicios, del personal ocupada, lo quieren a valores corrientes, valores constantes, lo necesitan por entidad federativa, ¿sí? Ya esta de la entidad federativa tiene pocos años que se empezó a incorporar, que se desglose por entidad federativa, antes era a nivel nacional. Ahí vamos, no todas las cuentas todavía llegan a entidad federativa, pero cada año se van incorporando, casi ya las completamos para ese desglose geográfico, pero ustedes
ustedes ya pueden consultar, descargar sus propios tabulados y hacer sus propios análisis, ¿no? Entonces, aquí es donde ustedes van a poder encontrar todas estas cuentas. Les decía, es una introducción. Se dieron cuenta, es una introducción y de repente me fui muy rápido porque la intención es darles a conocer que existen las 7 cuentas satélites y ya cuando ustedes tengan la oportunidad de revisarlas o que dicen es que voy a hacer una investigación sobre el tema del medio ambiente, sobre el turismo, ¿sí? En algo muy en particular, se apoyen de estas cuentas satélites que, como bien decía Laura al inicio, la profesora decían, bueno, no son tan conocidas, ¿sí? Porque de repente nos quedamos nada más con, el Producto Interno Bruto, pero vean cómo podemos utilizar, les decía en la presentación, no le quitamos su importancia, su relevancia al Producto Interno Bruto, pero cómo nos sirve también como referencia para analizar todos los otros sectores, otras actividades económicas del país, ¿no? Entonces, hasta aquí mi participación. No sé si quieran comentar algo, cuáles les pareció más interesante de las 7 cuentas satélites. A ver quién dice yo y me dice cuál le gustó más de esas 7, cuáles les gustó más o les llamó más la atención para en algún momento poder consultarlas. ¿Alguien que quiera prender su micrófono y decir cuál les gustó más o se les hizo interesante? Se están peleando por participar. Sí, ahora están muy calladitos. Bueno, yo digo que lo más importante o la que me llamó más la atención fue el tema de los hogares, porque siento que el trabajo que hace una ama de casa es muy poco valorado y como vimos, pues genera, a lo mejor no en términos monetarios, pero sí genera este valor económico, ¿no? Entonces, pues sí, eso de levantarse temprano y sacar a lavar la ropa o que ya lleva a sus hijos a la escuela, el tiempo que dedica a hacer de comer y todo eso, siento que sí, no, bueno, nosotros también como parte de ello, pues no lo valoramos lo suficiente. Y pues ese fue el tema que a mí me pareció un poquito más interesante. Gracias, Itlali, muchas gracias. ¿Alguien más? Adelante, Hola, buenos Jimena. días. Jimena. Ok. Pues a mí también me llamó la atención en este caso del trabajo no remunerado, porque justo no las mamás se encargan de hacer muchas cosas, desde que preparan alimentos, la administración de la casa, y pues realmente es un trabajo que no se valora o que no es remunerado, inclusive pues ahorran mucho en el hogar, porque pues simplemente cuánto hoy en día se paga pues por limpieza, y pues al mes sería una buena cantidad. Sí, muchas gracias, Jimena. Profesor Arturo. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Ha sido esto un tema muy importante. Bueno, siempre será importante porque son aspectos que el Producto Interno Bruto pues no toca, ¿no? Y forman parte de la riqueza de este país. Entonces, y yo creo que en los próximos años pues habría que involucrar otros conceptos que el país está aportando a la economía. Entonces, a lo mejor en este proceso, pues falta lo de investigación, desarrollo, este tema tan importante para toda la economía. Entonces, todo este tema es importante y da para más. Ese es mi punto de vista. Gracias, profesor. Adelante, Pedro. Bueno, yo digo que todas son muy importantes, ¿no? Pero 2 de las que para mí son muy, muy visibles, o una porque no era tan visible, es la del sector del hogar, ¿no? Porque pues, es algo que se hacía día con día desde hace muchísimos años, se viene haciendo, pero pues nunca ponemos como ese valor, ese interés a lo que se realiza en la casa, lo que hace la mamá, en este caso todo lo que, pues es ver todos los gastos, administrar un gasto quincenalmente, semanalmente y hacerlo rendir, ¿no? Y tiene que ver mucho con esto de cómo es el impacto de, pues, hoy está más barato un producto, pues me conviene adquirirlo o a la vez no, ¿no? Si está muy caro.
Y en el sector del turismo, pues es muy importante cómo llega a impactar en la economía del día a día, ¿no? Todo lo que son como festividades, todo eso, pues llega a tener mucho valor monetario hacia la entrada del país. Ok, muchas gracias, Pedro. Adelante, profesor Faustino. Su micrófono, Su profe. micrófono. Siempre, ¿va? Listo. Bueno, es que soy muy Sí. ordenado y lo apago. Perdón. Para mí, en lo personal, las dos más importantes, todas son importantes, pero para mí las que me interesa más, eso es lo correcto, por lo que reflejan, sería la de vivienda y salud. ¿Por qué vivienda y salud? Porque en mi percepción como economista son de los aspectos que impactan de una manera más efectiva el nivel de bienestar social de la población. Entonces, si recuperamos la idea general de que desde el inicio, ¿no? Como dice el colega Stiglitz, que no basta con medir el desempeño económico, sino también el impacto de ese desempeño económico en el bienestar de la población, pues yo me quedaría, o son de mi mayor interés, vivienda y salud, por su mayor impacto desde mi punto de vista en el bienestar social de la población. Nada más. Gracias. Gracias, profesor Faustino. Gracias. Y Pedro, Había creo levantado la mano alguien más. Pedro, Sí, creo. alguien más la levantó. Sí, creo que sí era Pedro. Se arrepintió. ¿Pedro? Se arrepintió. Ok. Pues sí, vean cómo cada quien va buscando también de acuerdo a su tema de interés, la relación, como también lo dijo el profesor Faustino, ¿no? Esta parte de veo el bienestar más en estas, ¿no? Entonces, ahí yo creo que todas son importantes. Yo creo que de repente es de acuerdo a lo que yo quiera investigar en ese momento, a la temática que esté orientada a mi investigación, pero yo creo que de todas podemos sacarle el bienestar. O sea, si nosotros les buscamos ese bienestar, todas tienen un bienestar, lo podemos ir ligando, ¿no? Ahí lo podemos ir analizando. Entonces, qué bueno que ya ahí empezaron a ver esos que les llamó la atención, la del trabajo no remunerado. Hay una herramienta que tiene el INEGI en esa cuenta satélite, donde ustedes le van poniendo cuántas horas a la semana le dedican a esa actividad y al final les da la valoración económica de las actividades que hacen ustedes en su propio hogar, ¿no? Entonces, es interesante porque hasta les da el comparativo con el que se genera de la cuenta satélite. Y les digo muy bien que dicen, les permite analizar, por ejemplo, lo que decía, ¿no? De mi mamá, la mamá de casa, cuánto le tendrían que pagar, ¿no? Por esas actividades, ¿no? Y luego súmenle, si la mamá trabaja aparte en la parte remunerada, pues no. ¿No? El desgaste todavía es lo doble, ¿no? Entonces, qué bueno que le encontraron esa parte y pues, muchísimas gracias por su asistencia. Profesora Corchado. Bueno, pues yo nuevamente sorprendida por todo lo que hay, con los años de experiencia, muchos pocos, seguimos asombrándonos de todo lo que están actualizando en información en el caso del INEGI. Y bueno, yo aquí veo muchos temas de investigación para los jóvenes, sus tesinas yo creo que pueden ser muy originales, contabilizar, por ejemplo, la cultura, el trabajo doméstico, obviamente, esto creo que nos movió más a las mujeres que a los hombres, pero, y bueno, tiene su justificación, pero la parte de la cultura me pareció riquísimo y como dice el profesor Faustino, pues la salud, ¿verdad? Que hemos estado ahorita con este problema y como siempre le digo a los chicos, lo que no se cuantifica no sirve. Entonces tenemos que cuantificar y aquí tenemos la herramienta. Y pues les quiero agradecer muchísimo nuevamente su apoyo a ambas, mujeres muy brillantes y que nos están apoyando muchísimo en este tema y quiero invitar a todos los compañeros nuevamente para nuestro siguiente programa que va a ser sobre finanzas públicas estatales y municipales. Este será dentro de 15 días. Recuerden que nosotros estamos haciendo los avisos ahorita por medio de redes sociales. Todavía no subimos los programas al canal, pero ya próximamente haremos la presentación para que ustedes cotidianamente los tengan a la mano en el canal de la escuela. Muchísimas gracias a todos y de parte del equipo de diálogos económicos que lo compone el maestro Faustino Torres Vargas, el maestro José Arturo Galicia y una servidora, les agradecemos su participación.
Muchas gracias. Que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias. Hasta Hasta luego. luego. Gracias, Gracias. buena tarde. Gracias, bonito fin de semana. Gracias. Hasta luego. Adiós.